En los formatos antiguos, lo más común era introducir la cita, después poner un superíndice y a pie de página colocar toda la información de la fuente. Pero eso ya no aplica en el formato APA, que utiliza un estilo diferente que se denomina estilo parentético. ¿Quieres saber cómo funciona? Acompáñame a ver la siguiente clase. Quizás te estés preguntando cuál es la forma de incluir la información de las fuentes en el formato APA, y la respuesta es muy sencilla. Hay que utilizar paréntesis. Existen dos estilos principales para poder realizar esto. Uno de ellos se le llama cita parentética y el otro cita narrativa. La verdad es que estos dos nombres no son demasiado descriptivos. En los dos casos se utilizan paréntesis y además en ninguno de los dos se está haciendo una narración, así que parentética y narrativa son algo confusos. Sin embargo, así es como se maneja en el formato APA y tienes que aprender estos nombres. La primera de ellas tiene que ver con el plagio, y es que en cualquier trabajo de investigación, ya sea un trabajo escolar, una tesis o un artículo especializado, es fundamental citar a otros autores. Citar significa tomar ideas, información, texto, etcétera, de otra persona y referenciarla adecuadamente para decir de dónde fue tomada. Lo contrario sería tomar la información de otra persona, pero no colocar adecuadamente la cita o simplemente omitirla. Esto sería equivalente a cometer plagio. El plagio es un problema muy grave. Yo he visto algunos alumnos e incluso algunos colegas que llegan a cometerlo y las consecuencias pueden ser pues bastante graves. Yo suelo reprobar a mis alumnos en esos casos y algunos de mis colegas han sido expulsados de las universidades donde trabajaban por cometerlo. Entonces, evita el plagio. Recuerda que tomar ideas de otros autores está perfectamente permitido, es muy adecuado para toda investigación, pero siempre tienes que hacer la cita y las referencias adecuadamente. Justamente por eso el formato APA es tan importante, porque nos va a permitir incluir todas las referencias de manera adecuada. Otra cosa más es que existen varias maneras de incluir información de otros autores en tu propio texto. Una de ellas es la súper conocida cita textual y consiste en tomar las palabras tal cual como las escribió otro autor y ponerlas en tu propia investigación. La otra se llama paráfrasis y en este caso lo que sucede es que tú lees las palabras de otro investigador y las transformas y las reescribes con tus propias palabras, respetando por supuesto la intención original del autor. En el formato APA 7 se recomienda utilizar mucho más la paráfrasis que la cita textual. Vamos a ver que la paráfrasis permite hacer una integración mucho más clara y más limpia desde el principio. Además, la paráfrasis evita que se incluyan palabras innecesarias. Sin embargo, debo reconocer que para un investigador que está comenzando, la paráfrasis puede llegar a ser difícil de dominar. Entonces, a lo largo de este curso vamos a comenzar primero con la cita textual y sus diferentes formas, y más adelante vamos a ver la paráfrasis. Estamos aquí en un documento de Word y vamos a ver, como ya dije, los dos tipos diferentes de citas. Uno es la cita parentética y la otra es la cita narrativa. Bueno, lo primero que quiero que noten es que este es un párrafo que yo escribí y digamos que está integrado por varias partes. La primera es lo que yo escribí, digamos, de mis propias palabras, de mi propia inteligencia, de mi alma, si quieren verlo así. Esto es lo mío propio y por otra parte tenemos aquí la cita, que son las palabras que yo estoy tomando de otro autor. Yo la puse en este caso al final, pero puede estar en cualquier lado. Puede estar al principio, puede haber en medio, puede haber varias dentro de un mismo párrafo. En este caso yo me encuentro frente a una cita textual y quiero que noten que está encerrada entre comillas. Aquí está la comilla de apertura y aquí está la comilla de cierre. Otra cosa importante es que el texto que está encerrado entre estas comillas es tal cual como lo escribió el otro autor. Yo no le voy a quitar ni una sola palabra, ni le voy a poner una sola palabra, y además, incluso en caso de que el otro autor tenga un error, yo lo voy a copiar tal cual como está. Así que no le voy a mover absolutamente nada. Otra cosa es que después de que yo copie la cita textual, voy a agregar este paréntesis, que aquí es donde va a estar la información que me va a permitir identificar de dónde estoy tomando esta cita. Esta es un ejemplo de cita parentética y vamos a ver justamente qué es lo que está dentro de estos paréntesis. Básicamente hay tres datos. El primero sería el autor, después el año y después la abreviatura P. seguida de la página de donde está saliendo esta cita.
Por supuesto, no todas las fuentes van a tener estos tres datos, habrá algunas que no tengan autor o que a lo mejor el año es desconocido, a lo mejor no tienen página, por ejemplo, porque es un sitio de internet, pero idealmente tenemos que tener siempre estos tres datos. Además, es muy importante, después del autor va una coma, después un espacio, después el año. Después del año va de nuevo una coma, después un espacio, después la abreviatura P punto y después un espacio. Es muy importante que respetes todos estos espacios y esta puntuación para que la cita esté adecuadamente bien formulada. Otro detalle muy importante que quiero remarcar es que en el formato APA 7 se utiliza esta abreviatura P punto. En otros formatos anteriores, me parece que a partir de la versión 4 se utilizaba aquí 2 puntos después de la fecha y después se colocaba la página, pero eso ya no aplica. Tanto en el formato 6 como en el 7, que es el más reciente, utilizamos coma después de la fecha, después la abreviatura P punto y la página. Vamos a ver ahora una cuestión sumamente importante en el formato APA, que se encuentra en el corazón de cómo está armado este formato, y es la relación que existe entre las citas con la sección de obras citadas. Bueno, acabamos de hacer aquí una pequeña cita textual que es del autor García Gual del año 2014. Vamos a ir hasta el final de nuestro trabajo. Bueno, aquí al final hay una sección que debe aparecer en todo trabajo escrito en formato APA que se llama obras citadas. Aquí van a ir todas las fichas de todas las cosas que vamos a citar en nuestro trabajo. Por ejemplo, yo aquí estoy citando a Balderston, estoy citando a Barrera y estoy citando a García Gual, que es el que acabamos de ver allá arriba, ¿no? Otra particularidad de esta sección es que todas las fichas deben estar ordenadas en orden alfabético. O sea, yo el primero que cito en este trabajo es a García Gual, ¿no? Pero no es el primero que aparece en esta sección. El primero es Balderston, porque es por la B, después seguiría Barrera y después García Gual. Entonces, esto está ordenado en forma alfabética. Bueno, lo siguiente es que allá arriba en la cita teníamos los tres datos que les dije, que es el autor, el año y el número de página, y aquí lo que tenemos son las fichas completas. Todas las fichas que habíamos elaborado en las clases anteriores son las que van a aparecer aquí. Bueno, no voy a detenerme a mencionar cómo se construye una ficha, eso lo vimos en las clases anteriores. Lo que tenemos que hacer es ver que coincida exactamente nuestra ficha con lo que tenemos allá arriba. Yo tengo aquí a un autor español que tiene dos apellidos, ¿no? García Gual. Entonces, estos aparecen en la ficha y por lo tanto deben aparecer idénticos aquí en la cita. Además, aquí en la cita tenemos año 2014, por supuesto tenemos lo mismo aquí en la ficha, año 2014. Otra cosa, aquí en la ficha no aparece la página por la simple y sencilla razón de que la ficha me está dando la información general. Es solamente aquí arriba, en el momento en que yo tomo una cita, que yo puedo explicar de qué página tomé esa cita. Así que es aquí donde voy a colocar la información de la página. Acá abajo en la sección de obras citadas, no. Vamos ahora con un ejemplo de cita narrativa. Antes que nada quiero mostrarte que este párrafo que yo tengo aquí es prácticamente idéntico a este de aquí arriba. La única diferencia es que en este yo termino con una cita de tipo parentético y en este yo termino con una cita de tipo narrativo. Lo que te quiero mostrar con esto es que las dos formas son equivalentes y de hecho se puede cambiar una en la otra. La decisión de hacer una o la otra va a depender exclusivamente de ti. No tiene que ver con el tipo de fuente, ni con el tipo de cita, ni con nada por el estilo. Simple y sencillamente es una cuestión de estilo. Si al momento de redactar tú sientes que va mejor una cita parentética, pues usas la parentética. Si sientes que va mejor una narrativa, pues adelante, tienes que usar esa forma. Ahora vamos a analizar cómo está estructurada una cita narrativa. En primer lugar, vamos a comenzar por lo que está afuera de la cita. Lo voy a leer. García Gual, y luego el año entre paréntesis, 2014, explica que la libertad de palabra es muy importante porque, después vienen los dos puntos, se abren las comillas y aquí adentro va la cita textual. Después se cierran las comillas, se deja un breve espacio y después se pone entre paréntesis y precedido de la abreviatura P punto el número de página. Como te puedes dar cuenta,
En esta forma de citar, en la narrativa, también se están utilizando los 3 datos fundamentales que aparecían en la otra cita, en la parentética. Aquí tenemos el autor, aquí tenemos el año y aquí tenemos el número de página. O sea, están los mismos 3, nada más que están organizados de una forma diferente. Vamos a comparar las dos para que veas más a detalle cuál es la diferencia. Voy a leer lo que está antes de la cita parentética. Aquí dice: la libertad de palabra es muy importante. ¿Por qué? Y después viene la cita. Como te puedes dar cuenta, esta parte es la que está introduciendo la cita. Y aquí no estoy mencionando al autor. Entonces, yo tengo que poner absolutamente todos los datos una vez que se acabó la cita dentro del paréntesis. Por otra parte, en la cita narrativa, la parte que yo estoy escribiendo, es decir, la introducción de la cita, sí menciona al autor. Aquí dice: García Gual explica que la libertad de palabra es muy importante por... Entonces, la única diferencia es que en la cita narrativa el autor se menciona en mi propia redacción y en la cita parentética el autor no se menciona en la redacción y por eso tiene que ponerse toda la información en el paréntesis. Ya por último, quiero que te des cuenta que en la cita narrativa, después de que mencionas al autor en tu propia redacción, debes poner el año entre paréntesis. Y eso es todo, así de fácil se puede hacer la primera cita en formato APA. Y con el final de este video también se termina el día. Aquí ya se hizo de noche, así que espero que esta clase te haya servido y nos vemos hasta la próxima.